entonces vamos a hacer una revisión en consola para este video de lo que son matrices. En este caso vamos a estructurar datos de manera bidimensional, es decir, con filas y columnas que establecen una organización de los datos. Para nosotros construir matrices podemos utilizar la función matrix. Sin embargo, podríamos en principio tratar de consolidar algunas cuestiones como hemos venido viendo acerca de vectores y el trabajo de algunos datos. Cuando se tienen matrices se pueden indexar, es decir, se puede utilizar corchetes para indicar o buscar o sacar un dato si quisiéramos de una matriz, pero también se puede transponer para hacer operaciones matemáticas. Sin embargo, vamos ahora a revisar algunos aspectos también de vectores y cómo podemos pasar de vectores a matrices. Y luego haremos en consola el trabajo de revisar, ¿no?, lo que es esta estructura bidimensional. Ahora, hay que recordar que en la consola de R nosotros podemos utilizar esta forma. Miren, ¿qué es lo que hace esta forma? Cuando yo escribo un número y yo escribo dos puntos y un número final, podría yo obtener el conjunto de números secuenciales de esta manera. Y luego llevarlos, pues, por supuesto, a guardarlos en un vector. Esto se va a utilizar luego para desarrollar algunos ejemplos de matrices y estar colocando algunos elementos de datos. A veces podría ser un poquito trabajoso, ¿no? Aquí, ¿no? Podría indicar mucho trabajo de repente para mencionarlo de alguna manera. Pero hay que recordar esto, ¿no? Cuando se mantiene un trabajo de límite inferior y límite superior separado por dos puntos, yo obtendría los datos secuenciales numéricos, por supuesto una serie numérica aquí, bastante interesante, ¿no? Guardar en un vector, ya no guardar uno por uno, sino tal vez una definición de serie numérica secuencial. Pero la idea es trabajar vectores. Podríamos nosotros tener, por ejemplo, la edad de los estudiantes y indicar que es un vector. Y los estudiantes tienen las edades siguientes, ¿no? Podríamos colocar la edad de los estudiantes como un vector. Esta definición de trabajar vectores ya la hemos referido. O poder decir de repente una representación de edad P para lo que son los profesores y tener una edad como por ejemplo la siguiente. Y tener la edad de los profesores. Nosotros podríamos crear una matriz a partir de definir vectores. Sí, aquí es donde vamos a utilizar nosotros la función cbind. Cbind lo que me va a permitir a mí es construir a partir de vectores alguna matriz. Es cierto que en la teoría estamos viendo que las matrices se pueden trabajar tanto por filas o columnas en una definición utilizando matrix. Pero en esta oportunidad, antes de empezar a hacer eso, quisiera mostrarles también de que se puede utilizar cbind. Por ejemplo, data M1, le voy a colocar así, de matriz 1, va a estar compuesta por la combinación de los vectores siguientes. Y aquí es donde aparece cbind. Cbind puede tener los vectores edad del estudiante y edad del profesor. Si yo pusiera cbind y lo asignara como función y ingresara lo que son los vectores edad del estudiante y edad del profesor y utilizo cbind y lo agrego hacia una variable, en este caso data m1, cuando yo defina data m1 va a ser una definición bastante interesante de tener en columnas los vectores anteriormente descritos. Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos trabajar, ¿no? o referir
esa característica de Sebin, ¿no? Ahora, también se puede utilizar y pudiera trabajar un data M2 y voy a agregar esta vez rbind. Vamos a ir entendiendo de que C se refiere a columnas y R se refiere a rows en inglés. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Si yo utilizo edad E y edad P. Pero estoy enviándolo a una variable distinta, ¿no? Por si acaso. Pero estoy utilizando ya no Sebin, sino rbind. ¿Qué pasa ahora con esta característica de utilizar Sebin y rbind? Construye una matriz a partir de los vectores. En el primer caso ha utilizado las columnas en Sebin y en el segundo caso ha utilizado rbind para lo que son las columnas para las filas que se definen a partir de los vectores, tanto edad E como edad P. Esta característica es interesante, ¿no? Podríamos nosotros inclusive darle nombre, ¿no? Imagínense ustedes que ahora queremos decir de que se ha asignado por edades ciertas tesis, ¿no? Y vamos a utilizar nombrar, en el caso de la data de la matriz 2, en la cual los vectores son filas, pero vemos que hay una definición solamente de índice, ¿no? En el nombre de columnas. Pero ¿podemos hacer un cambio de esos nombres? Sí, sí lo podemos hacer. Esos nombres se pueden cambiar mediante call names, ¿no? Cuando quiera cambiar nombres de columnas. O si queremos cambiar nombres de filas, podemos usar row names. Podríamos también hacer el cambio, ¿no? Hacer el cambio de por fila, ¿no? Con row names o call names. Ustedes ya saben que C y R corresponde a columnas y rows en filas. En el caso de este ejemplo, en el data de la matriz 2 que la hemos construido, podríamos colocar nombres. Vamos a colocar los call names, lo vamos a colocar en data M2, ¿no? Que es la que contiene los datos de la matriz, y ahí vamos a asignar un conjunto y vamos a utilizar C y vamos a colocar 4 datos, ¿no? Ya que tenemos 4 datos que necesitamos nombrar en la columna para no tener estos índices, ¿no? Y podríamos indicar, por ejemplo, tesis 1, tesis 2, tesis 3 y tesis 4. Entonces, cuando ya revisamos ahora data M2, después de haber colocado los nombres de columna, si revisamos aparece lo siguiente, ¿no? La tesis 1 o en la tesis 1, el profesor tiene 34 años y el estudiante tiene 21. En la tesis 2, el estudiante tiene 24 años y el profesor tiene 44. De esa manera nosotros podemos revisar el uso de cbin o rbin o call names o row names, ¿no? Podríamos nosotros cambiar también el nombre de las filas, ¿no? De repente con call rows, rows names. En row names y vamos nosotros a cambiar, por ejemplo, la data en M2, vamos a cambiarlo. Y como son en row son 2, vamos a enviar por carácter o por etiqueta de carácter o texto, vamos a cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, lo quiero cambiar como de la siguiente manera: edad estudiante, y lo voy a cambiar edad profesor. De esa manera nosotros etiquetamos o generamos una etiqueta a las filas, ¿no? Y si ahora vemos data M2, hay un cambio, ¿no? Esa definición de etiquetado puede ser, como lo hemos visto, tanto por fila o por columna.
Y ahí hemos visto entonces el uso de row names y call names. Ahora, una matriz puede ser estudiada o trabajada teóricamente mediante este aspecto, ¿no? Em, Esta es la definición. Se puede utilizar matrix para poder hacerlo. Hay dos formas, ¿no? Indicando los valores o indicando un vector de valores e indicando el número de filas o el número de columnas. Hay que recordar que si uno hace una matriz, se entiende que los valores que vas a ingresar dependen del producto porque es bidimensional. En este caso, si las filas son 2, las columnas son 3, entendemos que tenemos que enviar 6 datos. Eso por favor no hay que olvidar. ¿Ya? Y vamos a referir lo siguiente. Algo que habíamos establecido, voy a limpiar aquí para ir a la siguiente parte y definir lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera datos del 20 al 40, ¿cuántos datos debería tener? En este caso de 20 a 40 tenemos, y aquí aparece un índice por vector, ¿no? Este 1 que aparece indica de que este vector empieza con el primer elemento o tiene un elemento inicial cuyo índice es 1 y un segundo vector indica que es 19 el índice o el lugar que ocupa este valor 38. Es decir que acá hay 18 valores y acá hay de 19, 20 y 21. Entonces tengo 21 valores si yo dijera de 20 a 40, ¿no? Tengo 21 valores. Podría yo hacer lo siguiente. Vamos a construir nuestra primera matriz. La matriz 1 es una matriz y usamos matrix y empezamos a desarrollar lo siguiente. Nos pide la data. Si nosotros ponemos de 20 a 40 y dijéramos, bueno, de 20 a 40 hay 20 valores, no, hay 21 valores, ¿no? 19, 20 y 21. Entonces hay 21 valores. Si yo dijera que quiero construir 3 filas o 3 columnas, pongo una coma, ¿no? Voy a construir una matriz con valores de 20 a 40, pero yo, si ahora coloco el número de filas en rows, o yo puedo ubicar el número de columnas, n column. Podemos utilizar para crear la matriz de esa manera. Hay que recordar que estoy poniendo el ejemplo de 20 a 40 porque, bueno, estoy simplemente generando una secuencia de datos o de números. Entonces, si nosotros decimos n row, estamos especificando de que necesitamos un número de filas. Si nosotros colocamos 7 aquí, esperamos que construya una matriz, ¿no? Vamos a ver si la construye, solamente con el dato de row. Y la ha construido. Ha construido matriz 1 y le hemos dicho que tenga 7 filas. En este caso están las 7 filas y claro, tiene que tener 3 columnas. ¿Y qué datos coloca? Coloca los datos del rango que hemos definido acá, ¿no? Que es de 20 a 40. Y son 21 datos. Hay que anotar que está colocando en la columna o por columna el orden. Entonces, cuando uno construye una matriz, hay que definir eso, ¿no? Hay que definir eso. Aquí podría haber una consulta bastante interesante. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz 2 y esta matriz 2 también va a construir una matrix y va a construir de 20 a 40? Pero ¿qué pasa si yo le digo que el n row o el número de filas que construya sean 5? R lo que va a decir aquí es un error, pero pensemos, ¿por qué va a ser un error? Tenemos 21 datos y le estamos diciendo a R que construya 5 filas. 5 filas. 21 datos se pueden en una matriz bidimensional colocar completamente en 5 filas. Claro que no, ¿no? Por eso es que aquí nos va a decir la longitud no es un múltiplo o submúltiplo del número de filas, en este caso 5. No podríamos hacerlo porque son 21 datos, ¿no? No podríamos hacerlo.
Entonces, matriz 1 se ha construido, sí, ¿por qué? Porque si tengo 21 datos, tengo 7 filas y puedo construir una matriz bidimensional porque el múltiplo 3, 7 y 3 sería pues una definición para 21, ¿no? Como múltiplo de 7 y de 3. Pero en 5 no, no es un submúltiplo para 21, entonces no puedo construir una matriz ahí. Otra de las cosas es que vamos a utilizar matriz 2 y la vamos a construir de la siguiente manera. Ya no vamos a utilizar los 21 valores, sino vamos a utilizar valores que nosotros sí generamos. En este caso voy a generar valores pares a partir de 12 y vamos a construir estos 6 valores. Tenemos 6 valores aquí, pero ojo que estos 6 valores ya son valores definidos por el vector, por un vector no secuencial como el que hemos construido antes, sino a través de C. Ahora, ¿cuántas columnas o cuántas filas podríamos utilizar? Si vemos múltiplos para el número 6, tendríamos un 2 por 3, un 3 por 2, un 1 por 6 o un 6 por 1, dependiendo de cómo lo querramos ver. Recuerde también que los valores se van generando en fila, ¿no? En fila hacia abajo. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que construya la matriz con el número de columnas n coln y decir, por ejemplo, que construya 3. Si las columnas van a ser 3, quiere decir que va a construir ¿cuántas filas? 2, ¿verdad? Vamos a verlo. La matriz 2, como variable, ahora se ha construido con 2 filas y 3 columnas. Entonces, yo puedo construir una matriz solamente entendiendo la idea de múltiplo a partir de filas y columnas. Pero también podría indicarle directamente a la matriz, ¿no?, que se va a construir, como en el caso, y decir, necesito n columnas, pero también te doy, ¿sabes qué? Te doy el número de filas, ¿no? Le damos el número de filas. ¿Y lo podemos hacer? Sí, ¿no? Y vamos a tener la matriz. Pero hay que anotar lo siguiente, ¿no? O sea, no necesariamente si conozco la definición de múltiplos o submúltiplos para construir las matrices, basta con un dato, ¿no? El dato de la columna o el dato de número de columnas o el número de filas. Entonces podríamos caracterizar eso, ¿no? Una matriz, por ejemplo, 3, que pudiéramos hacerla de la misma forma, ingresando datos. Entonces usamos C, no una secuencialidad como en el primer ejemplo, y vamos a escribir los impares, ¿no? Vamos a escribir impares. Tenemos ahí 6 números impares. Igual vamos a construir con 3 columnas. ¿Lo construye la matriz 3? Sí la construye, ¿no? Ahí la tenemos. O ahí tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas. Esta es la idea de columnas y filas dentro de una matriz en la cual tenemos un trabajo de datos. Ahora, las dimensiones de la matriz pueden también ser consultadas, ¿no? O sea, si yo tuviera una matriz muy grande y yo quisiera saber cuántas columnas tiene, simplemente pudiéramos decir n-col, ¿no? N-col en minúscula, y decir, por ejemplo, la matriz 1, cuántas columnas tiene. Y la respuesta es 3. Y si yo dijera cuántas filas en el row para consultar para la matriz 1, es 7. Recuerden que la matriz 1 era esta, ¿no? Y empieza a definirnos n-col y n-row las dimensiones de la matriz. Pero también se puede utilizar directamente dim, ¿no? Dim podríamos utilizar para revisar nuestras matrices
y saber qué dimensiones tienen. En este caso la matriz 1 tiene una dimensión de 7 por 3, 7 filas, 3 columnas. La matriz 2 tiene 2 filas y 3 columnas. Y la matriz 3 tiene también 2 filas y 3 columnas. Cuando nosotros tengamos una matriz y quisiéramos nosotros obtener un subconjunto de datos, desde un dato o hasta varios datos, podríamos establecer nosotros una selección a partir de definir, ¿no? O sea, qué fila o qué columna tener. Por ejemplo, si quisiéramos obtener esta tercera fila de la matriz 1, que contiene los datos 22, 29 y 36, corresponden a quién? A la matriz 1. Y corresponden a quién? A la tercera fila. Y por favor anote esto de los corchetes. La matriz 1 tiene un corchete y donde el valor inicial representa a las filas, en los corchetes, es una definición de lo que conocemos por indexación, ¿no? Entonces, si quisiéramos obtener solo la fila, nosotros tendríamos que definir así: matriz 1, en este caso, usamos los corchetes, y decimos, necesito la fila 3, coma, y todas las columnas, simplemente no pongo el dato. Y si coloco así, tendríamos nuestra tercera fila y podemos obtener esos datos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque cuando queremos revisar algunos datos en un conjunto, valga la redundancia de matriz o de datos, podríamos establecerlo, ¿no? Podríamos nosotros decir que queremos la séptima fila. Simplemente usamos, y note que está en el primer lugar, fila, columna, dentro del corchete. Entonces obtenemos 26, 33, 40, que vendría a ser la séptima fila, que es esta, ¿no? De la matriz 2 podríamos obtener la segunda fila, que es esta, 14, 18 y 22. Entonces podríamos obtener desde la matriz 2 y decir que necesitamos la segunda fila. Note que es el primer valor dentro de los corchetes. Y obtenemos la segunda fila. Si quisiéramos obtener nosotros un rango de filas, por ejemplo, de la tercera a la quinta fila de la matriz 1, nosotros pudiéramos simplemente indicarle acá: quiero de la matriz 1, queremos de la matriz 1 y queremos nosotros desde la fila 3 hacia la fila 5. Note que estamos dando un rango secuencial. Ya es un rango secuencial. Todas las columnas, un coma, no coloco o indico qué columna, y tendríamos nosotros una matriz de esta manera. Recuerde que al tener o al llamar de la fila 3 a la fila 5, estamos estableciendo como respuesta una nueva matriz, ¿no? Hay que recordar eso. Simplemente como respuesta de manera aleatoria, ¿no? Por acceso aleatorio, no aleatoriedad de números, sino por acceso aleatorio, por favor. Entonces hemos obtenido de 3 a 5 la fila 3, 4 y 5 de la matriz 1. Esto también nos podría indicar, pero profesor, ¿y si no queremos trabajar las matrices de manera secuencial, ¿no? De 3, 4 y 5, sino de repente 1, 3 y 7. Entonces también podríamos hacerlo, sí, pero aquí sí necesitamos utilizar lo siguiente. Necesitamos utilizar C como vector para indicar que necesitamos 1, 3 y 7. Columnas no necesito, aquí por eso va la coma, no necesito identificar las columnas porque las necesito todas. Entonces, aquí, matriz 1, por favor, disculpen, me equivoqué, de la matriz 1, que es el objeto,
Y ahí está, ¿no? 20, 27 y 34 corresponden a la fila 1. Aquí está. Y en la fila 3 está 22, 29 y 36, que la hemos llamado acá también, en el vector. Una cosa es llamarlo de manera secuencial y otra cosa es llamarlo mediante un vector y acceder a ese subconjunto de matriz, ¿no? Ese subconjunto de matriz. Lo mismo sucede con las columnas, ¿no? Lo mismo sucede con las columnas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de la matriz 1 necesitamos solo la columna 1 y la columna 3? No necesito la columna 2 para el ejemplo, sino 1 y 3. ¿Cómo lo llamaría? Igual, definiríamos la matriz 1, no es secuencial, necesitamos simplemente todas las filas, así que el primer valor, recuerde, el primer valor son filas y el segundo son columnas, pero ¿qué columnas necesito? Las necesito desde el vector 1 y la tercera de la matriz 1. Y entonces aquí está, ¿no? Toma 20, que es este, y 34, que es la tercera columna, ¿no? Toma la columna 1 y la columna 3. De esa manera nosotros podemos subtraer o obtener un subconjunto de datos desde una matriz. Otra manera podría ser también llamar por nombres, ¿no? ¿Dónde usamos nombres? Usamos en la matriz una definición podríamos usar es trabajar una matriz. Vamos a utilizar una matriz 4 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una matrix y vamos a colocar los siguientes valores, ¿ya? A ver, por ejemplo, 15,16, 31,34. Y vamos a definir dos columnas, ¿no? Dos columnas en esta matriz 4. La matriz 4 está conformada de esta manera. Vamos a llamarle y recordar otra vez, a ver cómo le llamaríamos a la columna 1 y a la columna 2. ¿Cómo le ponemos nombres? A ver, recordemos call names. En este caso vamos a colocar nombres a la matriz o en la matriz 4. Si recordamos, el uso de call names es colocar nombres, en este caso colocar nombres a lo que es la matriz 4, ¿no? Matriz 4, vamos a colocarle nombre a las columnas. Entonces vamos a colocarle estudiantes y profesores. Vamos, me faltó aquí la letra C, porque es un vector. Y ahora sí. Matriz 4 y tendríamos nosotros estudiantes y profesores. ¿Por qué he hecho esta matriz? Simplemente para indicar también de que cuando nosotros hacemos una obtención de subconjunto, podríamos nosotros también seleccionar también por fila o por columna. Por ejemplo, podríamos obtener de la matriz 4 y utilizar el nombre de la columna. Por ejemplo, estudiante. Y ahí está, ¿no? O poder decir que necesito de la columna de profesores. Y ahí están los datos. Se puede seleccionar a partir de los nombres también, ¿no? Pero hay que recordar que en los corchetes, hay que recordar esto, ¿no? En toda matriz que usted maneje, usted va a poder utilizar corchetes. El primer valor tiene que ir las filas y en el segundo las columnas, ¿ya? Eso no hay que olvidar.
Podríamos también excluir, y como lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, una manera también, por ejemplo, de excluir la columna 2 de la matriz 1, ¿no? Aquí tengo la matriz 1 y quiero excluir la columna 2, podría indicarlo a partir del índice, ¿no? O sea, voy a columnas y le digo no quiero la columna 2. Simplemente usamos un índice negativo ahí, ¿no? Y ahí tendríamos nosotros excluida la columna 2, ¿no? Ahí en ese resultado hemos excluido estos datos, 27, 28. Entonces los hemos excluido de acá. Esa es otra manera de indexar, ¿no? De indexar y hemos excluido la columna. Ahora, también podríamos, vamos a colocar otra vez los datos de la matriz 1 para guiarnos. Aquí tengo la matriz 1 completa. No hemos excluido nada, simplemente hemos llamado a toda la matriz. Podríamos hacer, por ejemplo, algunas definiciones lógicas, ¿no? Podríamos nosotros indicar eh, una selección lógica, una selección lógica. Esa selección lógica podría incluir un trabajo directamente de consultar, ¿no? De consultar, y R lo permite, ¿no? Permite desarrollar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a colocar columna 3, ya una variable de ese tipo, col3 es una variable, es un objeto, y este col3 va a ser esta matriz 1, y vamos solamente a seleccionar la tercera columna, ¿no? Si vemos col3, ahora tendríamos lo siguiente, ¿no? Están los valores de la tercera columna. Los valores de esta columna, si usted se da cuenta, son los valores que están aquí, ¿no? Que están aquí. Representan los valores que están por fila, por supuesto, ¿no? 34 pertenece a la primera fila, 35 a la segunda, y así sucesivamente hasta lo que es la fila 7, que contiene el valor 40. Si nosotros tenemos estos valores definidos por columna, podríamos nosotros hacer un subconjunto a partir de la matriz 1 de la siguiente manera. De manera lógica, por ejemplo, si quisiéramos solamente aquellos valores que en la columna 3, por fila por supuesto, son mayores a 37, si quisiera solo seleccionar a partir de la columna 3 aquellos valores que son mayores a 37, tendríamos estas filas, ¿no? Entonces, podríamos colocar lo siguiente, ¿no? Podríamos colocar lo siguiente. Colocar las filas donde, en este caso, col3 sea mayor a 37, y note que lo estamos colocando en fila. Y ahí tendríamos nosotros esa característica, ¿no? O sea, hemos indicado un subconjunto que es mayor a 37 a partir de los valores que hemos obtenido de la columna 3, ¿no? De la columna 3. En este caso, donde col3 es mayor a 37, que sería esto, ¿no? Serían esos. Lo único que nos ha permitido establecer esta característica es desarrollar una selección de manera lógica, ¿no? En la que nosotros podemos obtener solo las filas donde los valores pues son mayores a 37, ¿no?
Esta característica es interesante establecerla, ¿no? Porque, claro, tomamos los valores desde la tercera columna, pero establecemos la condicionante a nivel de fila, ¿no? El valor lógico. Ahora, hay algunas características interesantes también sobre cálculo. Por ejemplo, en las matrices, y vamos a ir a la matriz 2, mirando qué valores tiene. La matriz 2 tiene estos valores. Yo podría hacer operaciones con matrices. Sí, la matriz 2 se puede operar, por ejemplo, haciendo un producto por 3. Y tendríamos un producto por un escalar de la matriz. O en todo caso conseguir el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de base 2. ¿De quién? De la matriz 2. Solo de la matriz 2, de esta. Y podríamos obtener los valores en cálculo para obtener el logaritmo de base 2. Podríamos también colocar, por ejemplo, mirando la matriz 3, voy a colocar como ejemplo la matriz 3. Aquí tengo la matriz 3. Si yo quisiera generar las sumas respectivas de repente por fila, utilizaríamos row sum, row sums. ¿Y de quién? De la matriz 3. Y ahí está, ¿no? He obtenido de esta matriz 3 la suma por filas, ¿no? O sea, tengo dos valores. Si yo quisiera la suma por columnas, col sums de la matriz 3. Y ahora tendría tres valores, ¿no? 4, 12 y 20. Eso también se puede hacer como funciones que calculan el total tanto de fila como de columna. Ahora, se puede también aplicar de repente algunas otras funciones como por ejemplo la media, tomando en cuenta la definición de los datos que tenemos ya en una matriz. Sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Vamos a usar, por ejemplo, Apply y vamos a utilizar la matriz 1. Vamos a hacerlo mejor llamando a matriz 1 para saber qué valores tenemos. Ahí están los valores de matriz 1. Yo puedo hacer un Apply para poder aplicar y me va a pedir a mí los datos, en este caso de matriz 1, ¿no? La matriz 1. Y aquí puedo utilizar 1 o puedo utilizar 2. Puede ser 1 o puede ser 2. 1 es fila. 2 es columna. ¿Ya? Voy a colocarlo mejor mediante un mensaje. ¿Ya? En Apply podemos usar otras funciones donde 1 son filas y 2 son columnas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar Apply. Usamos Apply, decimos la matriz 1 y quiero trabajar sobre quién, sobre filas o columnas. ¿Qué les parece si trabajamos sobre filas? Ponemos un 1 porque corresponde a filas. Y aquí nos dice qué función podríamos utilizar. Función. En este caso la media, ¿no? Por ejemplo, la media. Y aquí podemos llamar que aplique la media a las filas de la matriz 1. Y nosotros tendríamos esos valores, ¿no? El valor de la media. ¿Qué pasaría si ahora lo queremos por columna? Simplemente cambiamos la media por 2 acá. Y ahora lo tenemos la media por columna.
Y si necesito aplicar otra función, por ejemplo por fila, cambiaría hacia 1 y ya no necesitamos la media, ¿no? Que es mía, sino la mediana. Media. Igual para 2. Y ahí tendríamos una definición sobre media y mediana. Pero claro, ha aparecido una igualdad en medias y medianas. Vamos a hacerlo con la matriz 2, ¿ya? Como ejemplo también. Aquí tengo a la matriz 2 y si yo digo un Apple en la matriz 2 y necesito a partir de filas conseguir la media, entonces usaríamos mean para trabajar. En esta matriz 2 que ahorita observamos, a partir de fila 1 vamos a trabajar la mediana. Y ahí la tendríamos, ¿no? Ahí lo tendríamos. Igual sería si quiero cambiar hacia columnas. Muy bien. Si fuera columnas, ahí está la media. En este caso ya empieza a ser diferente, ¿no? Este tipo de características de Apley permite hacer ese cálculo, ¿no? Permite hacer los cálculos. De esa manera nosotros hemos visto matrices, así que espero que lo puedan también revisar. ¿Ya? Muchas gracias.